Bueno, acaba de tuitear la impresentable condenada que está allí en San José 1111. La que está presa dice: ay, Milei, qué quilombo se te armó. Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. La vas a chocar mal. Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior. En mi barrio le dicen fuga de capitales, los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y sigue, es muy impresentable. Pero aprovecho esto para hablar con Federico. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? ¿Qué tal, ¿Bien? Eduardo? Un placer. Primero, como opinión siempre. acerca de lo que dijo esta señora. No, hablar con datos. El balance del Banco Central nunca estuvo tan fuerte. Hoy tenemos más de 40.000 millones de dólares de reservas. Cuando hacemos la relación de cobertura del balance del Banco Central entre los pasivos del Banco Central, que es la base monetaria, y la cantidad de reservas, eso da un dólar, una relación de cobertura en torno a 1.000. Más de 20% por debajo del dólar de mercado. Nosotros O sea, los dólares no se fugan por la canaleta, como dice esta señora. Totalmente, eso se ve, se dirime en el mercado. Nosotros heredamos un Banco Central con 12.500 millones de dólares de reservas netas negativas. Con la medida de hoy, ¿ustedes dieron un volantazo? Para nada, eso es importante aclararlo. Ningún volantazo. El esquema de bandas cambiarias sigue igual. El Banco Central no interviene adentro de las bandas, solamente interviene en el piso vendiendo pesos, en el techo comprando pesos. Lo que hoy ocurrió es una situación puntual donde el Tesoro, para proveer liquidez en el mercado de cambios y asegurar el buen funcionamiento del mercado. Y esto es importante aclararlo, ¿no? Es una situación para proveer liquidez y el buen funcionamiento del mercado. ¿Liquidez de qué? ¿De dólares? Liquidez de dólares. ¿Qué está sucediendo? ¿Por eso intervienen ahora? Por eso el Tesoro, con los dólares del Tesoro, no con las reservas del Banco Central. Recordemos que el Tesoro ha comprado 3.000 millones de dólares. Ha comprado 1.500 millones de dólares a través de la colocación de bontes a un precio promedio de 1.130 pesos. Después compró otros 1.500 millones de dólares a un precio promedio de 1.250. Entonces hay una munición de sobra para que ahora el Tesoro, así como compró para acotar la volatilidad, ahora provee esta liquidez para asegurar la liquidez y el buen funcionamiento del mercado. Y esto es importante entender, porque hay un contexto de ruido político, como sucede en todas las elecciones, con una oposición que está generando ruido, que quiere desestabilizar, que ha querido golpear el ancla fiscal, y eso genera situaciones de liquidez en el mercado. En sucesivas rondas hemos visto que con muy poco volumen el dólar puede subir 30, 40 pesos. Ante una elección, el argentino siempre va a comprar dólares. Siempre va a comprar dólares. ¿Qué es lo que el presidente Milei el otro día dijo? El ticket para el arca de Noé para salvarse en un momento electoral es el dólar. Pero además, exacerbado por el ruido político. Por eso. Y la oposición que quiere desestabilizar, como ha querido golpear el ancla fiscal. Eso genera situaciones de iliquidez, y para proveer esa liquidez y asegurar el buen funcionamiento para el bienestar de los argentinos, el Tesoro ha hecho esta participación, que además es una participación que es mínima en relación a todos los dólares que compró. Ha sido coordinado con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, se le ha avisado. este punto es importante porque hoy escuché a algunos que se dicen periodistas económicos o economistas, decían: ¿le habrá pedido permiso al fondo? Porque esto lo tiene prohibido por el fondo. Claro, bueno, este es un punto. Primero, este es nuestro programa. El programa que se hizo, donde se hizo un préstamo con el fondo en la tercera fase del programa de estabilización, donde se salió del cepo y se recapitalizó del Banco Central, es nuestro programa, que el fondo se sumó a nuestro programa e hizo ese aporte al Tesoro, y el Tesoro recapitalizó al Banco Central. Esta medida, como la hicimos transparente, como todos los pasos que fuimos dando, se lo comunicó con el fondo. Al fondo le pareció genial que sea transparente y que se avise al mercado. Está al tanto de esto, y como todo lo que venimos haciendo. Esto lo podemos hacer porque tenemos un programa de estabilización que fue preparado para estar blindados ante cualquier ataque político. Y tenés cada uno de los hechos. Por eso pudimos sostener un superávit fiscal a pesar de tener poco representatividad en el Congreso. Se cayó la ley bases y el superávit fiscal el año pasado siguió de largo. Pregunta. Por eso recapitalizamos al Banco Central. Por eso terminamos con la emisión monetaria. Por eso desarmamos las LEFIs, que eran 10 billones de pesos que estaban a un día. Y eso era un riesgo muy grande en un contexto de ruido político. Y ahora eso está
en encajes o bien en letras del Tesoro a plazo. Entonces, cada paso que fuimos dando fue para estar con fundamentos macroeconómicos y con municiones. Por eso podemos hacer esto y te doy dos principios y dos acontecimientos que tienen que ver con esto. El dólar vale 1.360 en este contexto de ruido político. En enero 2024 valía 1.360. En julio 24 se fue a 1.400. Entonces, aún en un contexto de ruido político, vale 1.360. Y eso hablo de los buenos fundamentos. Los indicadores de inflación siguen reflejando la desaceleración de la inflación a pesar de la suba del dólar. ¿Y eso por qué es así? Porque no hay convalidación monetaria. Y entonces, cuando no hay convalidación monetaria, si el dólar sube, solo genera un cambio de precio relativo. Otra Sube de las bien cosas, y cae otro. Otra de las y cosas si alguien sube precio por la duda, aplica Menger. No me deja preguntar. Y ahora te dejo preguntar. Hoy decían que están toqueteando las reservas del Banco Central. Exacto. ¿Cuánto hay de reserva? Por eso, esto no tiene nada que ver con las reservas, ni con la plata del fondo. Las reservas del Banco Central son del Banco Central y el Banco Central vende dólares en el techo de la banda, solamente. Estos son dólares que tiene el Tesoro. ¿Producto de qué? El Tesoro ha tenido superávit fiscal, el Tesoro ha tenido colocaciones netas en el mercado y entonces el Tesoro tiene dólares. Se capitalizó. Tiene dólares, tiene reservas en dólares y además tiene reservas en pesos. Esto de lo que te estoy hablando de por qué tenemos fundamentos y municiones. ¿Cuánto en pesos hay? Tiene 3 puntos del producto, el Tesoro solamente son como 23 billones de pesos. 23 3 billones. puntos del producto que tiene de reservas en pesos. Y además tiene reservas en dólares. ¿Por qué? Porque compró estos 3.000 millones de dólares. Desde que salimos del cepo, además de los dólares del fondo que recapitalizaron al Banco Central, el Banco Central hizo un ripo por 2.000 millones de dólares y el Tesoro compró 1.500 millones de dólares con la colocación del Bonte y otros 1.500 millones de dólares con el block trade. Otra de las cosas que escuché mucho es, ¿por qué ahora blanquean que...? Porque ustedes venían interviniendo. No, esto es muy importante lo que preguntás. No Esta es la primera intervención que hace el Tesoro para solucionar este problema de liquidez y el buen funcionamiento del mercado que se genera en este contexto de ruido político. Lo de las semanas anteriores fue solamente el Tesoro le dio dólares a entidades públicas que necesitaban para o cancelar deuda. Banco Provincia, por ejemplo. Por ejemplo, pero no tiene nada que ver con esta situación. Ok. Willy, querido. Sí, Federico, yo te quería preguntar por el tema de las bandas de flotación y sobre todo si mantienen las bandas de flotación aún después de las elecciones, que había dudas sobre eso. Y número 2, ¿cómo viene la inflación? Si tenés algún dato de cómo cerró o para anticipar cómo cerró agosto en ese sentido. Buena pregunta, Willy. Como digo, las bandas de flotación siguen igual. Aún después del 26 de octubre. El banco sigue después de las elecciones. El Banco Central adentro de la banda no interviene. Como dije, interviene en el piso vendiendo pesos y en el techo comprando pesos. Con lo cual ese es el régimen cambiario. Lo que sucede ahora es el Tesoro que adentro de la banda, así como compró 3.000 millones de dólares para acotar la volatilidad, ahora para resolver una situación puntual de iliquidez y para asegurar el buen funcionamiento del mercado, provee esa liquidez. Que como te digo, que haya una operación donde con 30 millones de dólares el dólar suba a 40 pesos, eso refleja un problema de liquidez y un mal funcionamiento del mercado. Y tenemos las municiones para solucionarlo. Respecto de la inflación, como le comentaba Eduardo, miramos los indicadores de alta frecuencia de las consultoras privadas y siguen manifestando, reflejando la desaceleración de la inflación. Siguen dando números en torno al, yo no sé el número, pero los indicadores privados están entre 1,8, 2, a pesar de la suba del dólar. Y eso es importante. Y yo hice mucho énfasis en que se está cambiando el chip. Cuando tenés una macro ordenada, ajustar por las dudas no sirve, te deja fuera de la cancha. O sea, ese aumento del dólar no se va a los precios. Exactamente, y pero si no eso se va a los tiene precios, una razón. no aumenta la inflación. Exacto, pero hay una razón, es que no hubo convalidación monetaria. No solo no hubo convalidación monetaria, sino que además, en un año electoral, donde quiso Argentina generalmente en el año electoral, plan platita, déficit fiscal y emisión monetaria. Y después eso afecta al bolsillo del consumidor. Este presidente, en coordinación con el ministro de Economía, en un año electoral, para blindar de los ataques políticos, refuerza el superávit fiscal y refuerza la absorción monetaria, el que no haya pesos.
Entonces, no nos sorprende que la suba del dólar no haya ido a la inflación. Tiene que ver con esa buena praxis macroeconómica y en la cual nos fuimos preparando. ¿El plan económico ahora se llama llegar a octubre? No, el plan económico es el de siempre. Destruir la inflación, bajar impuestos, y es lo que estamos haciendo y en cómo se ha manifestado la estabilización macroeconómica. Hoy la gente saca crédito para comprar un auto, saca crédito para comprarse la casa, han bajado los impuestos más de 2 puntos del producto y ha bajado fuertemente la inflación. Y esto teniendo en cuenta que tuvimos la herencia macroeconómica peor de toda la historia. Riesgo de hiperinflación porque teníamos un Banco Central sin reservas y un montón de pesos que le debía el Banco Central a la gente, deuda comercial por 50.000 millones de dólares, brecha cambiaria de 200% y todos los servicios regulados pisados. Y un déficit fiscal de 5 puntos. Federico, y este gobierno no solamente que estabilizó la macro, sino que además todo ese saneamiento de la hoja de balance del Banco Central, que es muy importante porque un Banco Central más sano, con más dólares y menos deuda en pesos, significa menor inflación a mediano plazo, menor pobreza. Por eso se sacaron más de 12 millones de personas de la pobreza y además se desendeudó. El Tesoro y el Banco Central, desde noviembre 23 a julio 25, bajó la deuda en 57.000 millones de dólares. ¿Leyó el documento de Cavallo? ¿Qué le pareció? Es muy crítico. No me sorprende. Y acá quiero ser muy enfático y esto ha pasado mucho con muchos economistas. Hay muchos economistas que uno podría decir por desconocimiento, porque no entendieron bien el programa. Este fue un programa macroeconómico que tenía una sintonía fina en lo monetario, en lo fiscal, en lo cambiario y en lo financiero. Y muchos economistas no lo entendieron. Entonces, entre la frustración de no entenderlo, o porque tienen otros objetivos, vienen teniendo críticas sistemáticas. Que no íbamos a bajar la inflación del 8%, después que el piso era 6%, después que el piso era 4%, después que si bajaba de 4% iba a haber recesión. Terminamos el año pasado bajando la inflación a un promedio de 2% con la economía que está creciendo al 6% interanual. Y todo partiendo de un riesgo de hiperinflación, porque a diferencia de la convertibilidad, que fue un programa de estabilización que funcionó, bueno, la convertibilidad vino después de una hiper y de romper contratos. Nosotros, recibiendo la peor herencia macroeconómica, bajamos la inflación y generamos crecimiento, le devolvimos a la gente crédito al sector privado y baja de impuestos y baja de la inflación, sin hacer el trabajo sucio de la hiperinflación y sin romper contratos. Pero así y todo hay una gran pérdida de trabajo, de gente que ha perdido el trabajo, pymes que están cerrando, hay actividades que están... Mira, yo te digo los números. Horribles. La actividad está creciendo 6% anual, el salario privado registrado creció 14%, las jubilaciones crecieron 15% en términos reales. Después hay un proceso de apertura comercial, que eso también está logrando que sea más competitivo y eso también ayuda a bajar el nivel de precios. Y hay sectores que se están recuperando a distintas velocidades. Obviamente, este contexto de incertidumbre y de ruido político claramente puede generar alguna desaceleración que para nosotros es transitoria y con el triunfo de la Libertad Avanza que vamos a tener en octubre, todo este ruido y esta incertidumbre, así como la suba de las tasas de interés, se va a revertir rápidamente. Gracias por venir, Gracias, Federico. Un placer, Eduardo, como siempre. Gracias por venir.